Habla Leonardo Manobanda de Derecho Civil, pues alumno del cuarto semestre en la carrera de Derecho, va a compartir este pequeño tema acerca de la actividad autónoma, pues de la unidad 1, que se trata acerca de la clasificación de los bienes, dentro de la cual, pues en su instancia pertinente, esto tiene relación a su régimen jurídico, visto como una guía sobre su naturaleza, características y categorías de los bienes, de acuerdo al Código Civil, ¿no? El artículo 583 del Código Civil establece una clasificación fundamental en relación a este tema. En tal virtud, pues, el Código Civil distingue estos bienes de acuerdo a su tangibilidad y características físicas, siendo así la clasificación fundamental establecida, de acuerdo al Código Civil ecuatoriano, es bienes corporales y bienes incorporales. En relación a los bienes corporales, podemos establecer que estos es definido por aquellos que son percibibles por los sentidos y que tiene que ser real y material, bueno, dentro de la cual pues generalmente en criterio coloquial se establece que los bienes corporales son aquellos de las cuales se puede ver y tocar. Como ejemplo, pues a este criterio tenemos casa, libro, automóvil, olla, maleta, zapatos, ropa, pues, etcétera, etcétera, dentro de la cual, pues, como ya lo indiqué, son aquellos que pueden ser percibidos por los sentidos, es decir, ver y tocar. En cambio, los bienes incorporales, el Código Civil ecuatoriano lo define como meros derechos, no tangibles, es decir, que no se pueden ver y tocar. Como ejemplos en estos incluyen créditos y propiedad intelectual, ¿no? Como son reconocidos por meros derechos, pues a estos se les establece los derechos reales, los derechos personales y los derechos intelectuales. Bueno, muy bien. Empezando con los bienes corporales, estos a su vez se subclasifican en bienes corporales muebles y bienes corporales inmuebles, ¿no? En respecto a los bienes corporales muebles, en donde se establece su efecto de definición de acuerdo al Código Civil ecuatoriano, estos se definen como aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro por sí mismos o por fuerza externa. A su vez, los bienes corporales muebles se subdividen, perdón, en por naturaleza, en por anticipación y fungibles y no fungibles. Por su naturaleza, se puede incorporar aquellos que son reconocidos como semovientes e inanimados. A los semovientes se los definen como aquellos que se mueven solos. Dentro de este grupo está caracterizado a los animales, puesto que obviamente por su propia definición, semoviente significa aquellos bienes muebles que se trasladan, ¿no verdad?, de un lugar a otro, pero por sí solos. Y es allí pues donde se establece este efecto de reconocer a los animales dentro de este grupo. En cambio, los bienes corporales muebles inanimados son aquellos que para poderlos trasladar requieren fuerza externa. Es decir, que dentro de aquel grupo deben moverse con la ayuda de un agente externo. Dentro de esta podemos establecer a los automóviles, a los muebles y también tiene una caracterización especial de acuerdo a Párragues, ¿no? Como efecto doctrinario, de que se incorporan también aquellos que se mueven por una energía interna eh, inventada por el hombre. En esta inanimación está también los robots y las máquinas, pues que se mueven por energía externa, ¿no? Que a pesar de que se mueven, dígase así, de forma tácita por sí solos, sin embargo, esta doctrina hace reconocer a estos efectos como inanimados porque como semoviente es que se muevan realmente solos, pero por medio de la fuerza de la naturaleza, ¿no? Por eso es por naturaleza. Luego tenemos los bienes corporales muebles por anticipación. En ello está incorporado aquellos inmuebles que se consideran muebles antes de separarse, pero tiene que tener la característica de que para que esté como bien corporal mueble por anticipación, es que el inmueble sea de naturaleza.
En ello tenemos la madera del bosque, que proviene del árbol. El árbol es un bien inmueble por naturaleza, pero al momento de extraerla, ¿verdad? Se convierte en mueble por anticipación, es decir, que se separa de un inmueble para convertirlo en un mueble. Por eso, la madera de bosque está considerada como un ejemplo. También las cosechas pendientes. Sabemos y conocemos que, por ejemplo, las plantas es reconocidas como, bueno, más adelante se explicará de que ellas son inmuebles por adherencia. Pero más sin embargo, al momento en que una naranja es desprendida de su planta o un maracuyá es desprendida de su planta, valga la redundancia, esta se convierte en bien corporal mueble. ¿Por qué? Porque se puede transitar. Entonces, es por ello que se la reconoce como bien corporal mueble por anticipación. Luego tenemos los fungibles y los no fungibles. Los bienes corporales muebles fungibles son aquellos que se destruyen con un solo uso, ¿no? Perdón, son aquellas que se destruyen con uso reemplazable, es decir, por ejemplo, el dinero, ¿no? A medida que el dinero va usándose, pues va siendo reemplazado, 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 em, única, por una y otra vez. Como ejemplo tenemos el dinero, ¿no? Y los no fungibles son únicos, es decir, que no son reemplazables. Por ejemplo, las obras de arte. Entonces se las reconoce como bienes corporal mueble porque se puede trasladar de un lugar a otro, pues las obras de arte pueden ser trasladadas, pero tiene característica no fungible porque no pueden ser reemplazados, es decir, que esa obra de arte le corresponde a una persona única, ¿no? Sigamos. Luego tenemos los bienes corporales inmuebles, es decir, que no pueden trasladarse sin alterar su sustancia, permanecen fijos en el territorio. Esto a su vez se subdividen, perdón, en por naturaleza, en por adherencia y por destinación. ¿Cuáles son los inmuebles por naturaleza? Es todo lo que está adherido permanentemente en la tierra, es decir, en el suelo. A ellos se los reconoce como bienes inmuebles por naturaleza. En ella, como clasificación, como ejemplos, perdón, tenemos el suelo propiamente dicho, las minas y los edificios. El Código Civil ecuatoriano establece que todo aquello que se adhiera al suelo y que ésta logre inmovilizarse de forma permanente es reconocida como bien corporal inmueble por naturaleza. Seguidamente tenemos los bienes corporales inmuebles por adherencia. Estos son los muebles fijados permanentemente sin causar detrimento, ¿no? Esto quiere decir que al momento de que estos muebles, estos bienes corporales muebles, son movilizados e incorporados, fijados permanentemente en la adherencia por el suelo, pues, ¿no? Se convierten en bienes inmuebles por su fijación permanente, ¿no? Y no causa ningún detrimento, dígase, al suelo. ¿Por qué? Porque al momento en que estos son desprendidos, inmovilizados a otro lugar, por cualquier circunstancia, el suelo queda, como quien dice, intacto, ¿no? Por eso ahí están como ejemplos las baldosas, las tuberías y las estructuras, pues, que se fijan en el suelo eh, bajo esta caracterización, pues, ¿no? Y por último tenemos los bienes corporales inmuebles por destinación. También son muebles separables, pero reputados inmuebles por relación funcional. Esta tiene una definición muy especial, ¿no? Porque se dice que los bienes corporales inmuebles por destinación son aquellos muebles que se destinan para eh, el usufructo o también el el bienestar de lo que se determina al bien inmueble por naturaleza, es decir, el suelo, ¿no? Pero el único facultado jurídicamente para que estos bienes inmuebles por destinación tengan esta naturaleza es el propietario o el dueño de la misma, puesto que es el único que sabe y es el único que hace efecto de su necesidad para que este bien inmueble se caracterice de esa forma, pues, ¿no? Por ejemplo, los aperos de labranza.
los animales de tiro. ¿Por qué? Porque al momento en que estas herramientas o estos animales son utilizados para efecto de uso del suelo, ¿no? Son considerados bienes corporales inmuebles, pero sin embargo, al momento en que éste pierde su funcionalidad y el dueño decide trasladarlo a otra función, se convierte en vuelta en bienes muebles, ¿no? Otra de las características que este bien tiene que tener es que tiene que ser uso exclusivo en ese objeto, pues, ¿no? Eh, Facultado, como lo indiqué anteriormente, por el propietario. Esta es los bienes corporales inmuebles por destinación, ¿sí? Ahora vamos con los bienes incorporales. Los bienes incorporales se dividen en derechos reales, en derechos personales y en derechos intelectuales, ¿no? Empecemos con los derechos reales que el Código Civil establece que son ejercidos sobre una cosa sin respecto a persona determinada, ¿no? Y que básicamente le otorga poder inmediato sobre este bien cuando hay un efecto jurídico de intermediario, dígase así, ¿no? Por eso es que no se relaciona a ninguna persona en particular, porque toda persona podría tener acceso a estos bienes siempre y cuando haya de por medio, como lo indiqué, un efecto jurídico. Puede ser una compra, una venta, una enajenación, o cualquier otro efecto jurídico que haga que esta persona pueda tener, como quien dice, el acceso, pero sin determinarse ninguna caracterización de individualización, porque la accesibilidad está en respecto a una persona determinada cualquiera, pues, ¿no? En tal virtud, este bien incorporal se lo establece como derechos de goce y derecho de garantía, que es precisamente como puedo argumentar el efecto jurídico. Bueno, y bajo estos derechos de goce está el dominio, el usufructo, el uso de la habitación, la herencia y la servidumbre activa. Cabe indicar que la herencia tiene un capítulo muy exclusivo en el Código Civil ecuatoriano. Pues, ¿no? Podríamos decir que dentro del capítulo 2 o el libro 2 del Código Civil, donde está establecido el uso de los bienes, ¿no? Se podría ver el dominio y el usufructo, pues, ¿no? Y lo que respecta a derechos de garantía, está la prenda y la hipoteca, ¿no? Es decir, que este derecho real tiene que tener como caracterización la seguridad para cumplimiento de obligaciones crediticias, es decir, el crédito. Tenemos los bienes incorporales personales como intelectuales, pues, ¿no? En respecto a los derechos personales, son aquellos que por los efectos jurídicos ya intervinientes se convierten en reclamables, es decir, que confieren facultad de exigir una prestación a favor de una persona. Dentro de este aspecto tiene un carácter especial porque una vez que se apropie el bien o la cosa determinada hacia una persona establecida, se convierte en un derecho personal porque ya tiene una apropiación. Y es por eso que se convierte en un efecto reclamable, ¿no? Y se convierte en un derecho inmueble específico, perdón, un derecho incorporal específico, perdón por la confusión. Es un derecho incorporal específico, pues, ¿no? Y vienen los derechos intelectuales. Los derechos intelectuales, en cambio, se dividen en derechos de autor y en derechos industriales, ¿no? En lo que respecta al derecho de autor, recaen sobre obras literarias y artísticas y protegen creaciones intelectuales. Aquí podemos tener patentes, propiedad intelectual de libros, de obras literarias, cine, guión de película, etcétera, etcétera, ¿no? Que podrían esto merecer un derecho de autor. Mientras que los derechos industriales recaen sobre invenciones, patentes jurídicos, especialmente en personerías jurídicas o en invenciones, bueno, marcas y nombres comerciales. Como ejemplos tenemos, por ejemplo, Coca-Cola, KFC, que son nombres o marcas reconocidas a nivel mundial, bueno. Y
En síntesis, pues, doctor, en cuanto a este tema, pues podemos establecer que la estructura de clasificación de los bienes, de acuerdo al Código Civil ecuatoriano, nace de una premisa principal que son los bienes corporales e incorporales. Y de esta se desprende todos los elementos que anteriormente acabé de explicar, ¿no? De los bienes corporales se desprenden los muebles e inmuebles y de los bienes incorporales se desprenden los derechos reales, los personales y los intelectuales. Y de ahí pues con toda la subclasificación que acabé de mencionar anteriormente. Pues, ¿no? Lo que acabé de explicar pues se basa en el Código Civil ecuatoriano y en la obra de Párragues en su libro Régimen Jurídico de los Bienes. Pues, ¿no? Es todo lo que de mi parte puedo explicar, pues, y se le agradece por su atención. Muchas gracias.